Listo, ahí estamos grabando. Bien, entonces decíamos, como consecuencia de la clase anterior, no la de la clase pasada que vimos trabajo práctico, el anterior, nosotros vimos lo referido al contrato de trabajo, cuáles eran las partes, cuáles eran las condiciones, qué tipo de contrato, las características del contrato de trabajo. Hoy vamos a ver, a modo general, las situaciones de empleo no registrado o mal registrado, ¿sí? Y para eso necesitamos la Ley Nacional de Empleo junto con la Ley de Contrato de Trabajo. La ley nos dice que todo empleador debe, como una obligación, tener a su cargo un libro especial que es registrado y rubricado por la Autoridad Administrativa de Trabajo en cada provincia. En el caso de La Rioja, nosotros tenemos una Secretaría de Trabajo que se llama así, Secretaría de Trabajo, que es la unidad administrativa encargada de todo lo que tiene que ver con el control del trabajo. ¿Ustedes saben dónde está ubicada esta Secretaría de Trabajo? El CAPS, el Centro Administrativo. Muy bien, está en el CAPS, en la parte de abajo, al lado del Ministerio de Salud, en una puertita, al lado de una escalera gigante. Ahí está la Secretaría de Trabajo. Este libro que tiene que tener, digamos, como requisito, lo establece el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Alguien que quiera leer el artículo 52? A ver. Voy, bro. ¿Listo? Libro especial, formalidades, prohibiciones. Los empleadores deberán llevar un libro especial, registrado y rubricado, en las mismas condiciones que se exigen para los libros principales de comercio. Que Bien. se considerará... Siga. Bien. A. Individualización íntegra y actualizada del empleador. Nombre del trabajador. Estado civil, fecha de ingreso y egreso, remuneraciones asignadas y percibidas, individualización de personas que generen derechos a percepción de asignaciones familiares, demás datos que permitan una exacta evaluación de obligaciones a su cargo, lo que establezca la reglamentación. Por ahí que hay otras utilizaciones. Y hay Bien. prohibiciones. No, hasta ahí estamos bien, esa parte. ¿Cómo, profe? Que hasta ahí está bien. Hasta esa parte está bien. Este libro del que hablaba el compañero, el que decíamos que tiene que estar rubricado por el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Este artículo va de la mano del artículo 7 de la ley 24013. ¿Alguien que quiera leer el artículo 7? Profe, disculpe, el artículo anterior, ¿cuál fue que leyó? Porque se me cortó. Bien. Leyeron el 52 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bien, ¿Sí? gracias. Que es el libro especial que tiene que tener el empleador. Ahí ahora leo sí. el 7. Listo. El artículo 7 vamos a leer ahora de la Ley 2403. Bueno, artículo 7. Se entiende que la relación o contrato de trabajo ha sido registrado cuando el empleador hubiere inscrito al trabajador A. en el libro especial del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo o en la documentación laboral que haga a sus veces según lo provisto en los regímenes jurídicos particulares. B. En los registros mencionados en el artículo 18, inciso A, las relaciones laborales que no cumplieren con los requisitos fijados en los incisos procedentes se considerarán no registradas. Bien. Respecto de este libro, que como vemos también lo menciona la Ley de Empleo, hay que tener en cuenta que no se pueden hacer interlineaciones, no pueden tener raspaduras, no puede tener espacios en blanco, debe tener la firma del trabajador como también la del empleador, tiene que ser una individualización íntegra tanto del empleador como del trabajador. Dale un papel, Juli. Gabriela, tenés el micrófono abierto. Ahora bien, ¿por qué es el empleador el que tiene que...? Sí. Buenas tardes. El libro sí, Javier, ese ¿me todavía... querés preguntar?
No, no, soy yo, Enzo Ceja. Todavía el libro Sí, ese eso, está entra, ahí te... en hoja y el papel porque los recibos de sueldo hoy se dan digital. El libro también no pasa a ser digital también. Exactamente. A partir del año 2005 se autorizó la digitalización de este libro. ¿Qué es lo que sucede? Hay algunas empresas que son de larga data, que en realidad todavía lo tienen en impresión papel. Lo que pueden hacer esas empresas por medio de su contador es pedir la digitalización de todos los empleados, ¿sí? Porque digamos tendrían que digitalizar los que ya tienen en el libro y los nuevos que van a tener. En general, todas las empresas actualmente lo tienen digitalizado, las nuevas empresas. Pero sigue siendo el requisito y lo seguimos llamando libro especial del artículo 52, ¿sí? El tema de la digitalización lo va a determinar el Ministerio de Trabajo a través de AFIP, pero ustedes sepan que todavía existe la versión papel. En un principio también se autorizaban las hojas móviles, es decir, no era en forma de libro, sino en forma de hojas. También este registro lo tiene que tener el Ministerio de Trabajo, si fueran hojas móviles, porque son rubricadas y son clasificadas por el Ministerio, ¿sí? Respecto entonces, como les decía, de esta garantía que tiene que tener el empleado respecto de estos libros, vamos a leer el artículo 55 de la Ley de Contrato del Trabajo. ¿Alguien de los que no leyó, que lea? Lo dijo, profe, perdón. El artículo 55 de la Ley de Contrato de Trabajo. Omisión de su exhibición. La falta de exhibición o requerimiento judicial o administrativo de libros, registro, planilla u otros elementos de controlador previsto por los artículos 52 y 54 será tenida como presunción a favor de las afirmaciones del trabajador o de sus causas habientes sobre las circunstancias que debían constar en tales asientos. Bien, hay que tener en cuenta que siguiendo este artículo, la falta de infracciones respecto a estos libros, hay que tener en cuenta qué tipo de falta es, si puede ser grave, muy grave o leve. Estoy pensando que no les mostré, primero tenía un video para mostrarles respecto de la falta de registración o de los empleados. Así que cuando terminemos de ver esto del tema de la obligación de llevar los libros, se los voy a mostrar para que quede todo, digamos, cerrado el tema. Hay que tener en cuenta algo, que estas registraciones que se hacen en los libros, como decíamos recién, es solo presunción. Por sí solo el libro no tiene fuerza, tiene que ser acompañado de otros documentos. Entonces, por ejemplo, si en el libro tengo asentado, disculpen, cuánto es la remuneración que gana el empleado debe tener el documento que así lo acredite, que sería su recibo de sueldo. ¿Se entiende? El libro por sí solo no va a valer. ¿Estamos? Sí o sí necesita documentos que respalden lo que dice ahí. Por ejemplo, si tengo la fecha de registración, el contrato, si hubiera sido escrito, supongamos que era por tiempo determinado, ya lo vamos a ver la clase que viene, las modalidades, pero ustedes más o menos recuerdan que el de la modalidad de contrato por tiempo determinado, justamente para que valga como tal, tiene que tener la fecha de término. Entonces, tiene que estar en el libro, en el registro, y justamente se tiene que respaldar con el papel del contrato que se haya realizado por tiempo determinado. Profe. Sí. Y cuando las empresas toman las consultoras para seleccionar el personal, ¿quién hace el trabajo ese? ¿La consultora o la empresa que necesita los empleados? ¿Qué trabajo? No, supóngase que una empresa. ¿El del libro? Claro, sí. El libro sí. es de la empresa. La consultora va a ser intermediaria. ¿Usted se refiere a la consultoria que, por ejemplo, buscan empleados para ciertas empresas? Sí. Las empresas son intermediarias, digamos. El contrato de la situación va a ser entre la empresa y la terciaria, la consultora, que va a buscar la persona, ese es un contrato. Y otro contrato distinto es el del trabajador con la empresa madre, digamos, ¿sí? La que estaba buscando al empleado. Entonces, esa es la empresa que tiene que llevar el registro.
¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Perfecto. Profe, le hago una consulta. Sí, Gonzalo. Sí, en ese caso, o sea, la subcontratista o la tercerizada, en este caso la consultora, ¿saca un porcentaje de su prestación previsional o no? Hay casos en la parte laboral, digamos, una cosa es el contrato que realiza la empresa con no quiero mezclar los términos, la consultora con la empresa que estaba buscando el empleado, y otra situación es la que genera el empleado con la empresa, ¿se entiende? Con la consultora es según el tipo de consultora. Hay veces que se les paga un porcentaje, digamos que quien haya obtenido el empleo puede pagar un porcentaje, pero eso también es un trato aparte, ¿se entiende? Son como tres situaciones distintas, que no tienen que ver nada la una con la otra. Igualmente, acá en la parte laboral nosotros vemos que se llama solidaridad entre las partes. Ya vamos a ver en un ratito el artículo cuando entremos a ver el tema del trabajo mal registrado, y cuándo van a ser todos solidariamente responsables, en este caso el de la consultora y también el de la empresa madre en caso de que suceda alguna situación respecto del trabajador. Desde ya les digo, son todos solidarios. Si yo tengo alguna situación, puedo ir a reclamar a todos. ¿Sí? Bien, profe. Vamos a leer el artículo 56. El 56 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Leo de nuevo, profe, o leo otro, como quiera No, usted? leo otro. Alguien que no haya leído, si no elijo yo. Remuneración. ¿Puede ser, profe? Se me mezclaron dos personas hablando y no sé qué me dijeron. Están Vanessa y Gabriela hablando. Una de las dos, elija leer. Dale, Gaby, si querés, no hay drama. Bueno, remuneración es facultad de los jueces. En los casos en que se controvierta el monto de las remuneraciones y la prueba rendida fuera insuficiente para acreditar lo pactado entre las partes, el juez podrá, por decisión fundada, fijar el importe del crédito de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Esto tiene que ver con esto que le estaba diciendo yo, que no, el libro por sí solo no es suficiente como prueba. Necesitamos otros actos respaldatorios. Y si así todo el juez no tuviera claridad, finalmente el que puede decidir cuánto era el monto adeudado, lo que la persona debería haber estado cobrando, lo puede decidir el juez. ¿Sí? Vamos con la ley de empleo. Esperen que me vaya esa parte inicial. Bien. Empleo no registrado y defectuosamente registrado. Les voy a mostrar el videíto y después empezamos a ver el tema de las multas en la ley de empleo. Esperen que me acuerde cómo se hace hoy. Era compartir. Compartir pantalla. Compartir sonido. Espérenme. Una relación laboral que no está registrada es trabajo en negro, porque no realizás aportes jubilatorios, no tenés obra social y no contás con un seguro de riesgos del trabajo. En el caso de un despido o ante una diferencia salarial, no tenés protección jurídica. También se considera trabajo en negro que recibas un sueldo inferior al que te corresponde según el contrato de trabajo. Cualquiera sea tu actividad, tenés derecho a trabajar en blanco, porque al estar registrado, accedes a un convenio de trabajo que rige tu actividad.
Tenés un salario justo y el derecho al cobro de un aguinaldo. Disponés de una jornada laboral limitada y cobrás horas extras. Además, gozás de vacaciones pagas, tenés licencia por embarazo y contás con la protección de una aseguradora de accidentes de trabajo. Realizás aportes jubilatorios y podés elegir tu propia obra social. Si trabajás en negro o crees estar mal registrado, en comercio, todos en blanco. Bien. Bien, eso entonces a modo de introducción. La realidad es que en Argentina, sobre todo hoy después de la pandemia, hasta antes de la pandemia se creía que aproximadamente de la totalidad de personas trabajando, solamente en relación de dependencia, solamente el 60% se encontraba inscrito. Hoy los porcentajes son al revés. Se entiende que solo el 40% se encuentra debidamente registrado y que hay un 60% que no lo está haciendo. Más allá, o sea, más allá de la cantidad de trabajos que se han suspendido o que se han perdido, de los trabajos que han quedado en relación de dependencia, esos son más o menos los porcentajes que se están manejando hoy en el 2021. Esta realidad de la falta de registración del empleo en Argentina hizo que se creara esta ley que estábamos leyendo recién, que es la 24031. Y específicamente lo que hace es generar multas a los empleadores que tengan mal registrados a sus empleados o simplemente no registrados. Cuando decimos mal registrado, ya les voy a leer en caso de qué situaciones se entiende o no registrado o mal registrado. En caso que se encuentre el trabajador en una relación laboral de estas que decimos que no se encuentran registradas, la ley de empleo, la 24013, establece que en el plazo puede intimar a su empleador mediante un telegrama o carta documento para que regularice su situación, ¿sí? Para que en el término de 30 días, es decir, de un mes, regularice la situación. Y lo que hace en el telegrama es determinar la situación que está mal regulada. Por ejemplo, que esté trabajando en la jornada laboral de mañana y tarde y a los fines de la registración solo esté registrado en turno mañana, supongamos, ¿sí? En los 30 días se comienzan a contar desde que el empleador recibe el telegrama o la carta de documento. Recuerden, ¿cuánto tiene que pagar el trabajador por el telegrama? Nada. Nada. 0 pesos. Bien, muy bien, recuerden, 0 pesos, no tiene que pagar nada. Bien, ahora bien, puede haber una situación en la que no esté registrado, pero para saber cuándo no está registrado, nosotros, o la ley plantea al revés, nos dice cuándo se entiende que el trabajador sí está registrado, ¿sí? Y dice, número 1, el trabajador está registrado cuando está inscrito en el libro especial de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Cuál es el libro especial de la Ley de Contrato de Trabajo? ¿Cuál? El contrato. 52, profe, estamos viendo. El que acabamos de ver, el artículo 52. El artículo 52. Acabamos de hablar de eso. 10 horas Sí. hablando, pobre Javier, del artículo y ahora no se acuerdan. El libro especial de la Ley de Contrato de Trabajo es del artículo 52. 52. Hay casos particulares que se van a registrar de otras maneras, entonces para esos casos se tendrá que tener el documento que lo acredite, pero en general están todos inscriptos en el libro especial del artículo 52. Me colgué. En caso de duda respecto si recuerden que en caso de duda respecto si está o no inscripto, podemos recurrir a otros documentos, ¿sí? Vamos a leer el artículo 8 de la ley 24013, que establece la multa en caso de que el trabajador no se encuentre registrado.
Profe, ¿cuáles son los otros escritos que podemos recurrir en caso de dudas? Recuerden que, por ejemplo, en el caso del contrato, un contrato a plazo determinado, es de tipo formal, tiene que estar escrito y establecer hasta cuándo. Entonces, en ese contrato va a determinar desde cuándo y hasta cuándo. Entonces, si no coincide con lo que establece el libro especial, se tiene en cuenta lo que dice el contrato. ¿Sí? Pero el empleado puede ir a pedir ese libro para ver si está bien registrado. Bien, ese es un buen dato. En casos especiales y particulares, el trabajador lo puede pedir. Ustedes tengan en cuenta que en el recibo de sueldo lo vamos a ver más adelante, pero en el recibo de sueldo ustedes tienen la antigüedad, ¿sí? Esa antigüedad debería coincidir con el libro. ¿Qué pasa? Si la antigüedad que yo tengo en mi sueldo es mayor que el que dice el libro, ¿quién tiene razón? El libro. Recibo de sueldo. El recibo de sueldo. Recuerden que siempre el trabajador tiene a su favor. Ahora, si fuera al revés, si el trabajador dice que trabaja más que lo que dice el recibo de sueldo, ¿lo podrá acreditar de otra forma? Sí, con testigo. Bien, Sí. bien. No. Siempre nos vamos a ir a los... A pruebas, Siempre- las pruebas. Siempre nos vamos a ir, y para esto era que servían los principios generales de derecho. Siempre el contrato laboral es un contrato realidad. Lo que verdaderamente importa es lo que está sucediendo en la realidad, no lo que dicen los papeles. ¿Sí? Vamos al artículo 8, el de la ley 24013. Cualquiera de los que no leyó, que lea. Profe, una pregunta. ¿En los aportes también se puede ver si estamos inscriptos o no? Sí, por En medio los de aportes. AFIP. Ya De les voy a AFIP. mostrar, ustedes pueden entrar, digo ustedes, en el caso de quienes estén trabajando. Lo que pasa es que no quería entrar en este terreno para no marearlos tanto, pero lo que se hizo a partir del Salgamos año entonces. 91... No, se los explico como más rapidito, no hay problema. Lo que se hizo a partir del año 91 fue agrupar todo lo que tiene que ver con el Sistema Único de Trabajo, el CUIT, el CUIL y Obras Sociales, los maneja como datos todo AFIP. Entonces, directamente ustedes pueden consultar en AFIP su registración, a partir de cuándo, y también de los empleadores, ¿sí? Entonces se hace todo directamente a través de AFIP. Lo puede hacer el empleado, disculpen, sí, lo puede hacer el empleado, y también lo puede hacer el empleador. Simplemente con el QUIT o QUIL se puede averiguar, siempre que estén en una relación de dependencia registrada, ¿no? Por eso una de las intimaciones, lo que pasa es que no me quiero adelantar nunca a las bolillas más adelante para no hacer lío, pero bueno. Una de las... de lo que se solicita como indemnización es justamente que el empleador comunique a partir de cuándo lo tiene registrado. Si esto no se cumplió, tiene multa y es mayor la indemnización para el trabajador. Y esto se hace por medio de AFIP. Vieron que siempre es como un miedo que uno quiere instalar a los empleadores y que dicen, voy a ir a preguntarle a AFIP. Y bueno, el tema es que AFIP en teoría tendría que tener todo este registro. Igual siempre el que tiene que demostrar es el empleador, ¿no? Sí, recuerden que en el tema del derecho al trabajo, la carga de la prueba siempre la va a tener el empleador. Bueno, alguien que lea el artículo 8, de los que no leyeron el artículo 8 de la ley 2403. Ahí lo leo. Profe, disculpe. ¿Rodrigo me está hablando? Sí, Dígame. yo, ya que nombro de nuevo el contrato de hecho, me dijo. Contrato de hecho, no, hablamos del contrato como ejemplo, di el De contrato... realidad, sí, contrato de realidad. Sí. En el ejemplo, digamos que dio 3 casos en la clase anterior. Sí. En uno de los casos, en el último hablaba de que presentaba con el currículum. Y es ahí en ese momento donde el empleador le dice y le explica que no va a tener vacaciones y no va a tener otros ítems más. Sí. En ese caso no hay irrenunciabilidad.
porque no hay un contrato Tampoco todavía. No, ese contrato lo que, digamos, era porque él había puesto el cartel que decía que necesitaba empleado por media jornada. Se presentó la persona con el currículum y cuando se presenta le dice, bueno, no, en realidad te voy a dejar media jornada en blanco, pero vos vas a trabajar todo el día y no vas a tener vacaciones pagas. Entonces decía, ¿qué criterio tenía que utilizar el juez? Entonces lo que dijimos todos es que en realidad es el contrato de realidad. Si la persona efectivamente está trabajando todo el día, no tiene por qué tenerlo registrado mediodía. Y es lo que efectivamente ocurre en los hechos y no, Claro, no. lo que dice... Yo pensé como era a futuro, a futuro es como que le estaba pidiendo que renuncie a su derecho. Por eso Exactamente. apliqué el Habíamos principio hablado de 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 irrenunciabilidad, está bien. irrenunciabilidad. Habíamos hablado inclusive que podía utilizar el de la buena fe, porque la persona en realidad vio el cartel con unas condiciones y cuando ingresó eran otras. Hablamos el de la justicia social, hablamos que en realidad había un poco de todos los principios, pero el que se plasmaba con mayor fuerza era el de supremacía de la realidad. Ajá, bueno. ¿Ese es su perro, profe? Sí, chicas, tengo 3, que los van a escuchar, si no es uno es el otro y si no es el otro. Y bueno, tienen encima perros que pasan por la calle. Alguien que me lee el artículo 8, si no elijo yo. Ahí voy, por... Alicia, ¿vos no leíste todavía? No, ahí lo leo. Ah, bueno, listo. No, si no, le pedí a otro. Bien. El empleador que no registrare una relación laboral abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a una cuarta parte de la remuneración, devengada desde el comienzo de la vinculación, computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente. En ningún caso, esta indemnización podrá ser inferior a 3 veces el importe mensual del salario que resulte de la aplicación del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bien. Otro que lea el artículo número 9. Yo. Bueno, Karina. El empleador que consignare en la documentación laboral una fecha de ingreso posterior a la real abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas, desde la fecha de ingreso hasta la fecha falsamente consignada, computada a valores reajustados de acuerdo a las normativas vigentes. Bien, y alguien que lea el artículo 10. Yo, profe. Bien. El empleador que consignare a la documentación laboral una remuneración menor que la percibida por el trabajador, abonará a este una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas y no registradas, debidamente reajustadas desde la fecha en que comenzó a consignarse indebidamente el monto de la remuneración. Bien. Algo que quería aclararle. Todos estos ejemplos de los del artículo 8, 9 y 10 son casos en que efectivamente no se registró alguna situación. También puede suceder que esté mal registrado. Por eso es que el trabajador lo intima con una carta documento diciéndole, che, mirá, yo trabajo todo el día y vos solamente me tenés medio día registrado. Tranquilamente lo que puede hacer en estos 30 días el empleador es reajustar la situación y registrarlo o adecuar a lo que efectivamente sucede en la realidad. En el caso que el empleador, disculpen, reajuste la situación a la realidad, no se van a aplicar estas indemnizaciones. Estas indemnizaciones se aplican cuando, a pesar de haber sido intimidado, el empleador no regularizó la situación. Para saber cuándo sería que se puede exigir esto, vamos a leer el artículo 11 de la ley 24013. Profe, ¿después puedo preguntar algo? Sí, cuando terminemos de analizar el 11, alguien que lo lea.
Ya lo leo yo, profe. Bueno. Las indemnizaciones previstas en los artículos 8, 9 y 10 procederán cuando el trabajador o la asociación sindical que los represente cumplimente en forma fehaciente las siguientes acciones. A. Intime al empleador a fin de que proceda a la inscripción, establezca la fecha real de ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones. B. Proceda de inmediato, en todo caso, no después de las 24 horas hábiles siguientes, a remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos copia del requerimiento previsto en el inciso anterior. Con la intimación, el trabajador deberá indicar la real fecha de ingreso y las circunstancias verídicas que permitan calificar a la inscripción como defectuosa. Si el empleador constatare y diere total cumplimiento a la intimación dentro del plazo de los 30 días, quedará eximido del pago de las indemnizaciones antes indicadas. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 8, 9 y 10 de esta ley, solo se computarán remuneraciones devengadas hasta 2 años anteriores a la fecha de su entrada en vigencia. Bien. Bueno, entonces acá nos dice la forma de proceder. Puede suceder que el trabajador intime a la empresa, disculpen, al empleador, y que el empleador niegue la relación laboral, ¿sí? Entonces le conteste diciendo, no, disculpe, usted no es empleado mío. En caso de que suceda esto, el trabajador ya vamos a ver las clases de despido. En teoría ustedes ya la saben, yo ya tendría que estar hablando con cuasi jurista, cuasi abogada, no, mentira, pero recuerden, la clasificación del despido, recuerden que teníamos despido con causa y sin causa, ¿recuerdan? Teníamos despido que podía ser por parte del trabajador y por parte del empleador. Y dentro del despido por parte del trabajador yo tenía el despido indirecto, cuando me siento injuriado. Una de estas causas, una de estas razones puede ser esta, es decir, yo te mando que regularices mi situación. El empleador se hace el desentendido, como que él no es mi empleador, entonces yo ya me siento injuriado y no necesito esperar los 30 días para poder entender que es una causa de despido indirecto. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, ahora vamos a leer el artículo 15. Alguien que lea el 15. De la ley del 24013. Fro Troncoso. Fro Troncoso, ¿estás ahí? Profe, ¿No? ¿Qué? tengo una consulta. En las empresas multinacionales que tienen establecimiento en distintas partes del país, como la Secretaría de Trabajo es provincial, ¿cómo hacen en ese caso cuando se va para otra provincia? ¿A los fines de qué situación? No, o sea, yo trabajo en el ICI de acá, me voy ¿viste? Usted me está haciendo a... una consulta personal y quiere que... Chicos, acá cosas gratuitas. No, Honorarios. No, Honorarios. pero sí, Pague, ustedes profe, quieren, que pague paguen la la consulta. consulta, chicos, paguen la consulta. ¿Interviene o no? Ya le Tiene paso plata. y CBU. Tiene No, plata, profe, eso ya que es pague. demasiado. Sí, viste que Le hacen intervención a la algo empresa. debe estar tramando Enzo, entonces Claro. está haciéndose, y siempre hace pasar no. como que son dudas de la unidad. Ya le Tiene Pero es que encontré muy la vuelta. interesante lo que es Pague, derecho profe. laboral, por eso. No. Miren, ustedes tienen que tener en cuenta una cosa, y esto tiene que ver con los domicilios de las empresas. Las empresas pueden tener muchas sucursales, pero tienen una que es el establecimiento principal, ¿sí? Entonces, depende, por eso le digo yo, a los fines de qué situación. Entonces, puede suceder que, no sé, tenga que mandar una carta de salutación al presidente de la empresa. Entonces no lo voy a hacer, estoy diciendo un ejemplo, ¿no? No lo voy a hacer al de la sucursal, lo voy a mandar donde sé que es la sede principal y donde efectivamente se encuentra el gerente, que sería en Buenos Aires. Ahora, a los efectos de la situación laboral, si usted se siente injuriado por algún tipo de despido o lo que fuere, usted lo va a hacer primero con la provincia.
que es el lugar donde usted efectivamente estaba cumpliendo con su trabajo, ¿sí? Porque acá la empresa tiene que tener también un domicilio como sucursal. Ahora, lo que realice después la empresa, si manda abogados de allá, etcétera, no tiene nada que ver. Usted la relación la estaba teniendo acá en La Rioja, y es acá en donde su situación laboral se tiene que regularizar, o se tiene que ver a los fines jurídicos. Distinto de donde sean los empresarios, los dueños de la empresa. Los dueños de la empresa pueden estar en España si quieren. ¿Se entiende? Sí, la empresa no, está constituida jurídicamente acá en La Rioja, inclusive como sucursal. Sí, pero Tiene la una pregunta mía era referida si yo me cambio de establecimiento, el establecimiento nuevo, supóngase que sea en Buenos Aires, ellos me tienen que registrar de nuevo en la Secretaría de Trabajo de Buenos Aires, o ya quedo acá asentado. No, todos, a ver, todas las secretarías de empleo tienen jurisdicción provincial, pero están todas mancomunadas bajo el Ministerio de Empleo de la Nación. Entonces, este sistema que manejan todas las provincias rige bajo el Ministerio de Empleo. Inclusive si yo no estoy de acuerdo con alguna situación que se esté dando en la Secretaría de Trabajo, que por ejemplo yo crea que no se están haciendo visitas regulares de la Secretaría de Empleo, o que hay algún tipo de anuencia entre la Secretaría de Empleo y quienes están encargados de las empresas, lo puedo denunciar al Ministerio de Empleo de la Nación, y es el Ministerio del Empleo de la Nación quien debe resolver mi situación particular. ¿Sí? Porque sí, verdaderamente sí, hay cuestiones que tienen que ver con cada provincia, pero la ley de contrato de trabajo es igual en toda la nación. Entonces, los requisitos se deben cumplir igual en todos lados. No importa la empresa, no importa nada. ¿Sí? Distinto es este caso que yo le digo... Hay algo que me estoy escuchando. El tema del contrato del libro del 52. En ese caso, supongamos que sea una empresa radicada acá en la provincia de La Rioja, que me constituía acá, Pinocho, Sociedad Anónima, empresa de cavar pozos. Estoy diciendo cualquier cosa, pero por ejemplo, cavar pozos para agua. Entonces, en este caso, como mi empresa solamente tiene constitución acá en la provincia y establecimiento acá en la provincia, quien debería rubricar ese libro es la Secretaría de Trabajo de la provincia. Pero eso no quiere decir que ese asentamiento esté registrado en el Ministerio de Empleo. ¿Sí? Bien, profe. Bien. Gracias. Bien. Y la próxima pasamos a CBU, Enzo. Si usted le quiere hacer lío a Lizzy, le digo que tengo muchos colegas que quisieran tomar su caso. No, yo no. Hasta ahora está todo bien. Bueno. Profe, en realidad esas son las intenciones de él. Sí, quiere hacerse millonario con el ICI. Sí. Ay, Dios. Nos podemos hacer millonarios, profe. No, yo no hago laboral, chicos. Yo enseño laboral, pero no lo practico. Vamos con el artículo, entonces, 15. Alguien que lo lea. Troncoso no estaba. Medina. Medina tampoco está. Bueno, yo tengo 2. Medina la 1. Medina las 2. Profe, sí estoy, pero se me complica leer ahora porque estoy atendiendo el negocio. Ah, listo. Bueno, no importa, ahí habló. Alan, Artaza. Ale, ¿es vos, profe, Luciano? ya leo yo, profe. Me nombró a mí. Dale, Alan, dale. Sí, no. Ya lee Alan, Luciano. Si el empleador despidiere sin causa justificada al trabajador dentro de los 2 años, desde que se hubiese cursado de modo injustificado la intimación prevista en el artículo 11, el trabajador despedido tendrá derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le hubieran correspondido como consecuencia del despido. Si el empleador otorgare efectivamente el preaviso, su plazo también se duplicará. La duplicación de las indemnizaciones tendrá igualmente lugar cuando fuere el trabajador el que hiciere denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, salvo que la causa invocada no tuviera vinculación con las previstas en los artículos 8, 9 y 10, y que el empleador acreditare de modo fehaciente que su conducta no ha tenido por objeto inducir al trabajador a colocarse en situación de despido. Bien.
Como vemos, entonces este es el caso en que hay un despido injustificado dentro de los 2 años que el empleado intimó a su empleador. Lo que busca este artículo 15 es justamente disuadir al empleador de despedirlo por una situación que seguramente tiene que ver con la intimación que le estaba haciendo su empleado. Entonces, bajo la posibilidad de que, digamos, le haya caído mal la situación de que el empleado lo haya intimado, le da un lapso de 2 años en el que, si no lo regulariza, tampoco lo puede despedir por esa situación, ¿sí? Siempre que sea un despido injustificado. Porque en caso de que lo despida dentro de ese plazo de 2 años, siempre hablamos de que no sea un despido justificado, va a ser el doble en todas las indemnizaciones, ¿sí? Profe, sí. El empleado tiene 2 años para poder hacer la denuncia, debe hacer al empleador por ese despido. No. Estamos hablando del caso en que intimé para que me registrara o cambiara la registración que estaba mal hecha. No estamos hablando de despido. Estamos hablando en el caso que lo intimé, no me registró o no regularizó la situación del registro, y en ese lapso entre que yo lo intimé, pasan, no sé, 1 año y me despide injustificadamente. Bien. ¿Sí? Entonces, en el caso de que me despide injustificadamente, hay ciertas indemnizaciones que el empleador debe pagar. Si yo lo intimé para que me registrara y no lo hizo bajo la ley 24.013, me va a tener que pagar la indemnización que me corresponde por despido injustificado, pero el doble del monto. ¿Se entendió ahora? No estamos hablando, chicos, de despidos. Estamos hablando de empleo mal registrado o falta de registración. ¿Siempre fue el doble? ¿Cómo, Alicia? ¿El doble de indemnización siempre fue? El doble de la indemnización, sí. El doble de la indemnización. ¿Le pasó así que usted lo intimó y lo despidieron dentro del plazo? Intimé, me contestó y me mandó otra carta junta despidiéndome, sin causa. Bien, y ahí ¿y hicieron valer? Sí. Bien, o sea que se aplicó la ley. ¿Ven, chicos, que yo no hablo? ¿Ven que son cosas ciertas? Igualmente, quiero empezar a poder darles casos de fallos judiciales para que ustedes vean, y es mucho más fácil entender todo esto que hablamos de números, de leyes, de doble indemnización. Bien, eso entonces en cuanto al empleo mal registrado, falta de registración y el tema de la intimación y qué es lo que puede suceder. Hay no, hay más de 2, pero bueno, vamos a leer algo que me quedó pendiente y vamos a leer los artículos respecto de la solidaridad que les había hablado. ¿Recuerdan cuando hablamos de esto de los principios, como recién hablábamos con el compañero Rodrigo, del tema de la supremacía de la realidad? En el artículo 14 habla de 2 situaciones específicas. Alguien que lea el artículo 14 y ya les digo específicamente cuál es la parte que les quiero aclarar para que no queden dudas. A ver, que lea Florencia Cofré. Bueno, profe. El 14. Espere que me anda medio el internet. No hay problema, les Para la percepción de las indemnizaciones previstas en los artículos 8, 9 y 10 de la presente ley, no será requisito necesario la previa extinción de la relación de trabajo. Disculpa, Florencia, no te aclaré, era el 14 de la ley de contrato de trabajo. Disculpa. Bueno. Vamos de nuevo. Será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley. ¿Está bien o también leí mal? No, ahora estaba perfecto, era yo que no te había dicho, disculpa. Bien, entonces nos dice que cuando existiere fraude o simulación, se va a proteger con nulidad. Hay que tener en cuenta que el fraude y la simulación son conductas
que asume el empleador para evadir justamente la ley, ¿sí? Entonces, en lo que va es para evadir el orden público. Recuerden que cuando vimos el tema de las fuentes de derecho y cuando hablamos de los principios generales de derecho, dijimos que hay cuestiones de orden público que las partes no pueden tocar. Estas cuestiones de orden público son normas y leyes que el Estado ha creado justamente para poder proteger al empleado, ¿sí? Entonces, cuando el empleador actúa con simulación o fraude, justamente para evitar el peso de la ley, digamos, en esas cuestiones. También el fraude... Oh, Alicia, entonces me vas a dar todos los ejemplos. Para que yo... Bueno, mejor, así seas el ejemplo vivo de lo que estamos hablando. Ya cuando termine de leer, nos contás cómo fue la situación. Dale, Si querés. Sí, no hay problema. Bien, entonces, el fraude es cuando, amparado en una disposición legal, obtiene un resultado prohibido por otra norma jurídica, ¿sí? Por ejemplo, hago que la persona renuncie varias veces para fragmentar la antigüedad del trabajador. Entonces, renuncia, lo contrato. Renuncia, lo contrato. ¿Estamos? Entonces, cada vez que renuncie voy a tener, no sé, recibo el sueldo, siempre van a decir un año, porque siempre lo estoy despidiendo y lo estoy tomando de nuevo. ¿Estamos? Bien. La simulación es el que tiene por fin ocultar una relación o un verdadero acto para producir una situación aparente. También, en este caso, hago que la persona renuncie, pero en realidad es un despido. Entonces ahí estoy simulando una situación jurídica con otra situación jurídica. ¿Sí? Eso entonces les quería aclarar respecto al fraude y la simulación. Y que en esos casos en que se dé que aprovechándose de una situación jurídica el empleador quiera obtener otros resultados, en la ley de contrato de trabajo nos dicen que van a ser nulas. ¿Sí? Entonces, si lo estaba haciendo renunciar, pero en realidad estaba ocultando un despido, esa situación va a ser nula, va a ser directamente un despido. ¿Estamos? Ahora sí, Alicia, contanos tu situación. ¿Fue fraude o simulación? A mí me parece que fue simulación porque el encargado, digamos, que estaba ahí, lo simulaba a todos como figurábamos en blanco, como figurásemos en blanco. Era un recibo de sueldo falso, que tenía un monto fijo que nunca te lo pagaban. O sea, vos tenías que vender para llegar a ese monto fijo de que decía el recibo de sueldo, supuestamente. Nunca nos daban ese recibo de sueldo, así que era simulación de... Sí, era todo, simulación, fraude, todo junto. Todo era. Bien. Bien, vamos a leer por último el tema del artículo 29 y 29 bis de la Ley de Contrato de Trabajo para también cerrar este tema de fraude, simulación y de interposición de personas respecto a la solidaridad, algo parecido a lo que estábamos hablando recién, y con eso ya terminaríamos por el día de hoy. Alguien que lea el artículo 29 y después vamos a leer el 29 bis. Pero el 29 es originario de la Ley de Contrato de Trabajo, y el 29 bis está incorporado a partir de la Ley 24013, que es la que vimos recién. Incorpora, a causa de esa ley, se incorpora el artículo 29 bis. Sofía González, ¿podrás leer el 29? Sí, profe. Bueno. Interposición y mediación, solidaridad. Los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. En tal supuesto, y cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto
concierten. Los terceros contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan prestado servicios responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de la seguridad social. Los trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales habilitadas por la autoridad competente para desempeñarse en los términos de los artículos 99 de la presente y 77 a 80 de la Ley Nacional de Empleo serán considerados en relación de dependencia con carácter permanente, continuo o discontinuo con dichas empresas. Bien. Y alguien que lea, o ya que está, por favor, lea el 29 bis. Bueno. El empleador que ocupe trabajadores a través de una empresa de servicios eventuales habilitada por la autoridad competente será solidariamente responsable con aquella por todas las obligaciones laborales y deberá retener de los pagos que efectúe a la empresa de servicios eventuales los aportes y contribuciones respectivos para los organismos de la seguridad social y depositarlos en términos. El trabajador contratado a través de una empresa de servicios eventuales estará regido por la convención colectiva y será representado por el sindicato y beneficiado por la obra social de la actividad o categoría en la que efectivamente preste los servicios en la empresa usuaria. Bien. Estos dos artículos se crearon justamente para darle mayor solidez y seguridad al trabajador en el caso de que haga servicios eventuales en una empresa respecto de otra empresa. Entonces esto lo que quiere decir es que si bajo cualquier aspecto, llega a ocurrir algún problema con su empresa con la que realizó el trato del servicio eventual, con la que realizó la primera, con la que realiza el contrato, se va a entender que es obligada solidariamente la empresa mayor usuaria de su servicio, ¿sí? ¿Y por qué dice que esté habilitada? Porque es tarea de la empresa usuaria, es decir, de la empresa mayor, constatar que esta empresa de la que estoy tomando el servicio esté efectivamente acreditada y autorizada por el Ministerio o Secretaría de Trabajo en el caso de una unidad provincial. Porque si esto no sucede, el trabajador puede llegar inclusive a ser tomado como una empresa, como un empleado de tracto sucesivo continuo con la empresa principal, como digamos castigo por no haber corroborado de que estuviera autorizada. Pero estos dos artículos, por eso le digo, lo que hace es darle mayor seguridad al trabajador y que se encuentre contenido y tranquilo respecto de su situación laboral si es que llega a ocurrir algo con su empresa intermediaria o terciaria, o el tercero. ¿Alguien que a usted no le pasó nada? Así nos da el ejemplo. Eso lo vi, profe, no lo venía viendo últimamente cuando le piden todo el registro y función como empresa, los registros del personal 938 y todo el seguro CSBO y todos los seguros y adhesiones correspondientes y le piden mensualmente el registro de los recibos de sueldo, liquidaciones, todo. Exactamente, porque justamente si no se entiende que la empresa mayor se está liberando de una situación de la que en realidad se tiene que encargar, y mucho más, digamos, mucho mayor tiene que ser la atención, porque justamente si este trabajador no se encuentra debidamente registrada, que no existe relación con ellos, va a caer como parte de su planta. Entonces es una tarea que la tienen que realizar y la tienen que realizar bien la empresa usuaria. Se llama empresa usuaria como decirle la empresa grande que está tomando trabajadores de esta empresa eventual. Por ejemplo, Vamos lo que somos infinitas, para aportar, en la documentación que envían por registro del trabajador, también va de lo de seguridad e higiene, son los seguros y los registros de las nóminas de ART y todo lo demás, que también se debe enviar mensualmente y de forma anual. Por eso que digo que de alguna manera la documentación siempre nos lleva a nosotros.
en base a los derechos del trabajador. Bien, estaba mandando a callar un poco los perros porque no estaba escuchando. Bien, voy a tratar de cargar un trabajo práctico de estas situaciones de empleo registrado o mal registrado, de algún fallo que haya encontrado, para ver si se puede como ver más claro toda esta situación de los requisitos que hay que tener. La clase que viene, en principio, ya empezaríamos con las... Es el basurero, chicos, que está pasando y mis perros están alborotados. En principio, empezaríamos a ver las modalidades de contrato de trabajo, ¿sí? Así que, por favor, cualquier duda, esto también. Si no se animan a consultarlo en clase, y hay alguna duda o consulta que hayan tenido, por favor me lo hacen saber por algún mensaje en el aula virtual, ¿sí? Me mandan un mensaje y a mí me llega. Todo de ahora en más nos vamos a manejar por medio del aula virtual. Cualquier mensaje que me quieran mandar, cualquier cosa que me quieran decir, cualquier sugerencia, nos vamos a manejar por el aula virtual. Yo voy a subir la unidad 1 lo antes posible, como así también la actividad para realizar. Recuerden que ya este miércoles voy a cargar la primera actividad con vencimiento el día domingo. ¿Alguna duda o consulta sobre lo que vimos hoy? No, profe, No, profe. la tarea del miércoles la va a explicar el miércoles. Sí, espérenme. La tarea del miércoles va a ser sobre lo que ya vimos, sobre las dos unidades que ya vimos. Ah, bien. ¿Sí? Vimos unidad 1, que es todo lo que ver. Vanessa, ¿me escucha? Vanessa, ¿me escucha en el eco? Ahí está. La unidad 1 que tiene que ver con la concepción de derecho de trabajo, lo de las fuentes del derecho del trabajo, principios generales del derecho y sus conceptos. Y la unidad 2 ya empezamos a ver todo lo que tiene que ver con el contrato de trabajo, las partes, los caracteres y empleo y registro de empleo nulo o defectuoso, no me salía la palabra, ¿sí? Que es lo que vimos hoy. Sobre esos dos temas no voy a hacer tan largo, porque son 2 unidades y es mucho temario. A lo sumo les subiré la otra semana algo, tal vez vayamos un poco atrasados, ya voy a ir viendo cómo lo manejo a eso. ¿Sí? Profe. Dime. Es lo mismo cuando le piden el seguro al contratista, le piden una cláusula de no repetición. ¿Es lo mismo de lo que estaba diciendo usted? No te entiendo en qué caso. Cuando prestan un servicio, ¿no? Por ejemplo, que hacen mantenimiento de aire acondicionado, le piden que tenga en el seguro que tenga la cláusula de no repetición. O sea, es para no demandar a la empresa al cual le está prestando servicio. ¿Es algo similar a eso? Recuerden que si usted está prestando un servicio, en principio lo está haciendo, o sea, como un contrato civil. No lo está haciendo como un empleado de relación de dependencia. Entonces, acuérdense cuándo vamos a aplicar. Claro, acuérdense cuándo vamos a aplicar las leyes de contrato de trabajo y cuándo no se aplica. Si usted está aplicando, si usted está realizando un trabajo de forma particular, es bajo su cuenta y responsabilidad. ¿Estamos? No aplica la ley de contrato de trabajo, aplicará la ley civil. ¿Sí? Entonces el anestesista quiere sacar provecho del hospital en el fallo. ¿De acuerdo? Que usted no hizo Claro. Y sí, fue lo que determinó la Cámara, que él estaba actuando bajo su cuenta y responsabilidad, que ni siquiera el hospital estaba cobrando lo que él establecía como monto, él establecía los montos a su gusto, digamos, en el sentido de que el hospital no intervenía, él llevaba sus propios insumos, ¿recuerdan? Y él facturaba directamente con la Asociación de Anestesistas. Entonces, por toda esa situación, estaba actuando bajo su cuenta y responsabilidad, y en realidad el hospital, digamos, había sido una situación en la que él había operado, nada más, había hecho intervenciones quirúrgicas, pero bajo ningún punto de vista había una relación de dependencia. ¿Sí? Ok, gracias.
Bien, vamos a tratar de, entonces voy a tratar de colgar un trabajo práctico, no, un fallo para la próxima clase, así que estén atentos de leerlo, así voy a hacer eso, lo determino ya. Voy a colgar unos fallos para la próxima clase que van a tener que leer para el miércoles, así los discutimos en clase, respecto de empleo no registrado o mal registrado, ¿les parece? Así que además fijo todos los conceptos que vimos hoy. Bueno. Listo. Bien, profe. Listo. Sí, profe, Entonces cuelgo el fallo, ya voy a ver si son 1 o 2, para que de paso podamos trabajar en grupos y vamos viendo cómo nos va viendo con esta situación que me cuesta un montón, de cómo los divido para que trabajemos todos, y voy colgando las unidades, que ya tenga lista. Bueno, profe. Bueno, profe. Listo, chicos, que tengan una linda semana, nos vemos el miércoles. Nos vemos. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao.